Bienvenidos a este nuevo episodio de Mentalidad, donde deseo compartirles las personas que me han formado. Entre ellas, tengo aquí un invitado súper especial que hace unos cuantos añitos me formó como coach. Conozco mucho su crecimiento y realmente es una persona que ha inspirado a cientos, no sé a cuántos, pero sé que la lista es bastante grande. Fernando Celis, gracias por aceptarme la invitación. No, gracias a ti, men. O sea, para mí es siempre un placer, un privilegio conversar contigo, con los egresados, contigo, John, y también haber sido testigo de tu crecimiento desde la certificación. eh, y eso es algo que me inspira siempre a seguir andando, a seguir buscando nuevas formas de apoyar a las personas que quieren entrar en este camino de desarrollo personal, de lo que hoy se llama el coaching y el coaching profesional, el coaching que es aceptado, el coaching que los clientes necesitan. Súper. Una de las cosas que me gustaría empezar es que recuerdo que tú vienes del mundo corporativo. Háblanos un poco de eso, cómo iniciaste en ventas, ¿no? Sí, bueno, yo entré en el mundo corporativo por carambola, o sea, yo vengo al coaching precisamente por la introversión que sufría de timidez cuando era joven, que me hizo buscar salida y en una etapa que estuve viviendo frente a las playas de Daytona en los 80, para poder encontrar una forma de salir del cascarón. Por eso me dediqué al surfing, porque es un deporte que lo haces solo. Me encontré con algo que se llamaba el curso de poder personal de Anthony Robbins. Eran unos cassettes que venían en una caja, eran 24 cassettes. Y yo cuando escuché eso, bueno, se me explotó la parte de atrás de la cabeza y me comprometí y decidí aprender todo lo que podía aprender de lo que decía ese señor. Y a partir de ahí comencé mi camino de desarrollo personal. De regreso a Venezuela en los años 90, em, comencé a explorar diferentes lugares donde podía aplicar esto. Primero como profesor de inglés en el Centro Venezolano Americano. Ah, esa no me la sabía. Y luego entré en una compañía que estaba contratando profesores de inglés para entrar en compañías. Entonces eran unos cursos que te daban para ir a dar clases de inglés en la mañana a ejecutivos que necesitaban aprender inglés. Pero esa compañía tenía una empresa hermana que era Communispan. O sea, el esposo de la mujer que manejaba la parte de las clases de inglés manejaba una empresa consultora internacional que se llama Communispan, de comunicación de ventas, coaching de ventas y coaching en comunicación gerencial. Y como la gente le gustaba lo que yo hacía en las clases, él me llamó y me dio la oportunidad de entrar como consultor ejecutivo y trainer de Communispan. Y yo dije que sí, y eso me cambió la vida. A las 2 semanas estaba en un avión en Nueva York entrenándome como coach, como entrenador de ventas, y luego estaba en Caracas llamando clientes y atendiendo todo lo que tenía que ver con el entrenamiento corporativo. Y eso me hizo a mí aprender mucho de ese mundo, ¿no? De poder entrar a las empresas. Y las empresas eran IBM, Laboratorios Abbott, la Ford. O sea, uno se encargaba de buscar a esos clientes y luego atenderlos, coacharlos, entrenarlos y viajar por toda Latinoamérica porque la sede era en Caracas. Y ahí comenzó ese viaje de trabajo ya formal en el área del desarrollo, lo más cercano que yo tenía a lo que a mí me gustaba, que era el poder personal, la parte de Tony Robbins. Y estando en Nueva York con los entrenadores, fue que escuché por primera vez, mira, por ahí están haciendo cosas, se están formando las personas en coaching. Yo le decía, oye, pero el coaching al que yo conozco es Tony Robbins. No, esto es una cuestión más formal. Habían unos cursos en Chicago y ahí me di cuenta que coaching ya se estaba introduciendo en el tejido profesional de las empresas. Perfecto. Acabas de decir algo que me llama mucho la atención y es que yo recuerdo la vez que te conocí en una tarima y luego tuve la oportunidad de cenar contigo y tú en la tarima echabas chistes, te desenvolvías como pez en el agua y de repente estaba Fernando sentado ahí, tímido. Y es como muy paradójico cómo una persona tímida puede montarse en una tarima, puede liderar equipos, puede comunicarse,
Hay muchas personas que me dicen a mí en el mundo de ventas, no es que yo soy muy tímido, soy muy introvertido, yo no sirvo para eso. ¿Qué le dirías a ese tipo de personas? Bueno, mira, es que hay un paradigma que establece que la introversión está segregada a un lugar donde la persona introvertida no es salida, no es capaz de hacer esto. Y mira, hay dos polos, hay introversión, extroversión, Yo soy totalmente extrovertido. y yo creo que hay que atesorar tus cualidades. O sea, yo naturalmente soy tímido, soy introvertido, pero acuérdate que las aguas mansan corren profundo. El introvertido tiene mucho trabajo interno y tiene un crítico interno que Dios lo guarde y lo cuide, pero podemos ser capaces de hacer un esfuerzo y hacer el trabajo que se requiera para lograr el resultado en ventas, como conferencista, como, como lo que tú quieras. Eh, porque cuando tú estás en una conferencia, tú controlas la situación. Entonces sí puede ser más efusivo y puede ser más explosivo. Cuando estoy en un ambiente natural, yo no controlo la situación. Yo acabo de regresar de Bogotá, donde fui invitado a la conferencia de la Cumbre Mundial de Coaching de Latinoamérica y tuve que dar una conferencia. Pero en la noche nos llevaron para un centro ahí de cumbia que es de Carlos Vives y yo estaba en el rincón, porque yo no sé bailar precisamente por la timidez. Y que, o sea, ¿qué consejos en específico le puedes dar a esas personas tímidas que tienen como ese deseo de hacer conferencias, de mostrarse, pero su timidez piensan que es un bloqueo? Primero, atesora quién eres, pana. O sea, tú eres introvertido, chévere. Tú tienes muchísimas cualidades entre la introversión. Eres capaz de sentir las cosas como nadie las siente. Eres capaz de analizar internamente muchas cosas y observar diferentes formas de abordaje. O sea, tienes muchas cualidades que tienen que ver con el pensamiento reflexivo. ¿Ok? Perfecto. Atesora quién eres. Y luego, si realmente tú deseas crear un impacto en el mundo, es porque realmente lo puedes hacer. Lo Wow, que necesitas es aprender a manejarlo, aprender a hacerlo, exacto. hacer el esfuerzo para lograr aquello que naturalmente no te viene fácil. Prácticamente estás diciendo que tu debilidad la conviertes en una fortaleza. Es como dice Martin Seligman, no hay debilidad. Lo que hay es habilidades que para ti vienen de forma natural y otras que tienes que hacer un esfuerzo para que salgan. Eso es todo. Súper. ¿Cómo fue ese cambio del mundo corporativo a de repente tener una academia de coaching? ¿Cómo fue ese? ¿Fue supernatural? ¿Fue la vida te empujó? No, no. Yo estuve trabajando en Communispawn 6 años. Yo tenía un jefe que me enseñó mucho, David Charner. Pero ya en el cuarto año, yo ya estaba, yo ya había llegado al límite de dar el mismo taller de técnicas socráticas, de ventas, de la parte de presentaciones. Eh, Estaba bajo un esquema que me limitaba y yo quería hacer algo mucho más profundo, mucho más expansivo. Yo quería más la parte del coaching para el desarrollo personal, el poder personal, lo que a mí me llamaba. Y no soportaba que me administrasen mi tiempo. Ok. Y eso lo escribo yo en el Ejecutivo Surfista 1, está esa Tu historia. libro. O sea, yo sé lo que es estar el viernes y llegó el viernes, vámonos. Y yo sé lo que, Viviendo cuando van a ser las 5. exacto, y yo sé lo que es estar el domingo en la tarde deprimido porque mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana, vestirme e irme para la oficina. Que a veces uno llegaba a la oficina y mira, de 7:30 a 9, yo no hacía nada. Yo me ponía, Ojalá que esto no lo vea. no, es que yo me ponía enfrente de la computadora. Es más, tenía una Mac y yo jugaba un juego que se llamaba Maratón. Marathon, y hacía que estaba trabajando porque, y me obstinaba. O sea, y llegó un momento que no aguanté, no aguanté. Yo colapsé, yo me estaba enfermando. Y una noche decidí invitar a mi jefe a cenar. Fuimos a un Benihana en la Castellana y le dije, Buenas. David, yo necesito irme, yo necesito hacer algo por mí, yo necesito... Y eso fue como en noviembre y él me dijo, bueno, men,
chévere. Y después me dice, pero ¿sabes el mundo en que te estás metiendo? O sea, tu próximo cheque no va a llegar sino en abril. Wow. Y así fue, y así fue. Pero a partir de allí, por supuesto, fue muy duro. Es muy duro la transición de el ciclo clásico del héroe, que va de la esclavitud a la libertad. Pero hasta que no lo vives, no te das cuenta que cuando tú haces el salto para el otro lado, no hay límite. O sea, no hay El límite. límite te lo pones tú mismo, ¿no? Claro, claro, puedes pasar momentos muy, muy bajos, pero cuando la pegas, la puedes pegar y empezar a construir. ¿Y qué recuerdas de esos momentos, no sé, de dudas? Porque yo recuerdo que gracias a ti, en la certificación, yo tomé la decisión de renunciar al trabajo en el que estaba. Y cuando renuncié estaba muerto de miedo. Y recuerdo como que no estaba seguro si realmente yo podía salir adelante por mí mismo, porque estaba acostumbrado a depender de una empresa. Y en ese proceso, me imagino que llegaron pensamientos de regresar al mundo corporativo o siempre fuiste... Bueno, mira, esos fueron unos cuantos años donde en Caracas lo llamamos matar tigres. O sea, yo conseguía un cliente por aquí, otro cliente por allá, una conferencia por acá, y más o menos logré tener una estabilidad y una libertad, que era lo más chévere. Yo podía surfear donde quiera. Me recuerdo que establecí contacto con la empresa Compaq International y Compaq me permitió hacer una presentación a la corporativa y de un día para otro la empresa creció muchísimo porque logré el contrato de entrenamiento y coaching para los canales de venta de Compaq Latinoamérica. Y ahí comenzó todo un viaje de diferentes ciudades para dictar conferencias y entrenamientos en región andina, Centroamérica y Caribe. O sea, yo viajaba Bogotá, Quito, Lima, era una ruta. Y después la otra era Panamá, San Pedro Sula, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, Miami. Y yo agarraba 4 días para irme a surfear y empezó eso. Y entraba dinero. Yo tuve que abrir una oficina aquí en Miami. Eso me permitió lograr una visa. Me vine para acá con mi esposa, mi hijo Y y la la perra. perra. Y ahí comenzó todo otro viaje porque pensaba que era el dueño del mundo, pero me recuerdo, creo que fue en el 2001 o 2002, pasaron tres cosas. Primero, un paro petrolero en Venezuela. Claro, Entonces los clientes que tenía en Venezuela no había con qué pagas suplir la oficina y los consultores que había contratado. Y no importa porque yo tenía Compaq, entonces yo transfería todo para allá y todo el mundo está contento, porque yo tenía 2 años de programación, yo ni siquiera había empezado a cubrir el resto de Latinoamérica. Ese fue el primer strike. Segundo strike fue una llamada de Heidi Galinde, la directora de entrenamiento de Compaq Latinoamérica, que me dice, Fernando, nos compró HP. HP compró a Compaq y fue una compra hostil. Y claro, ahora todos los lineamientos de entrenamiento era por HP. Hewlett Packard. Todo se canceló. Yo no tenía cláusula de salida, nada. Inmediatamente me quedé sin cliente. Cápsula Y de- responsable de mi esposa, mi hijo Y la perra. y la perra. Y eso fue bien duro. Y luego, desafortunadamente, desatendí Venezuela y consultores míos se quedaron, se quedaron con los clientes de la empresa, me quedé fuera. Yo no podía regresar a Venezuela porque estaba responsable aquí, estaba viviendo en una casa en el Doral, tenía una hipoteca, fue bien duro. Al final terminé en un wipeout emocional que tuve que regresarme de nuevo a Venezuela en el año 2006 y a empezar desde cero otra vez. Y fueron años muy duros. Comencé a hablar un poquito de coaching. En aquel tiempo me imagino que, ¿qué es eso? Digo yo, ¿no? No, fue bien duro. Yo terminé viviendo en la azotea de un edificio, en el techo de un edificio en Caracas, Venezuela, en Santa Mónica. Y estuve pensando en regresar a Communispan. Yo estuve
a punto de llamar a David Charner, creo que fue en el 2010, pues yo decía, nada, tengo que hacer algo, tengo una familia y un hijo pequeño. Y me llamó Jeremías Álvarez de Margarita y me dijo, mira Fernando, te invito a una conferencia se llamaba Éxito en Ventas. Ok. Entonces fui allá y compartí tarima con Atilio Romero, Emerson Ramírez, Michael Melamé, Quito Salazar, estaba Donaldo Barros, que es un agente FIFA muy... Y Este chico sí, 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 que tiene varias aristas. exacto, y bueno, yo hice lo que yo hago y le gustó tanto que después que me regresé a Caracas, que yo ya estaba, bueno, ya hice esto, voy a llamar a David y voy a comenzar otra vez mi trabajo que tenía antes, me llama y me dice, mira Fernando, tú tienes algo para aprender lo que tú sabes. Y yo tenía ya escrito la certificación de Life Coaching. Yo tenía ya O el sea, si modelo. tenías en tu mente Y, no, hacerlo. y yo lo había escrito, tenía ya un manual y una cosa, pero nadie lo compraba, yo no lo podía vender, eran 9 días. Y yo le dije, mira, sí, tengo una certificación. Ven que yo tengo 20 personas y lo hacemos allí. Y resulta que Jeremías lo quería porque él quería aprender todos estos temas porque Rafael Dudamel, o Ricardo, ¿cuál es el de fútbol? Rafael. Rafael Dudamel quería que él lo apoyara como coach mental de la sub-17. Ese fue en el 2013. Wow. Y efectivamente esa fue la primera certificación de Life and Leadership Coaching de ILC Academy. Y yo te puedo decir que después de esa certificación, no paró. O sea, cada mes había una solicitud, cada mes otra más, otra más, Y sigue otra más. sucediendo. Y luego vamos por la cohorte número 122. ¿Cuántas personas han 120, pasado? Hemos pasado. Wow. 3.936 personas han egresado y gente que está haciendo trabajo. Sí, tenemos a una amiga en común que está, María Luz. María de Luz da Silva, Jasmine Hernández, que está en Telemundo, Jeremías Álvarez, que se ha catapultado, Franklin. Franklin Limardo, Sí, uno, pura estrella. William Carlotti y muchísimos otros que están trabajando en empresas. Yo conozco egresados que están en BetterUp, están trabajando con Google, Apple, Microsoft. O sea, porque, bueno, pudimos construir algo muy profesional, muy alineado con la Federación de Coaching, muy alineado con la Universidad de Florida. O sea, todo lo que necesita alguien para hacer el trabajo. ¿Qué crees tú en este viaje del héroe que llamas te sirvió de todo este proceso corporativo que aplicaste en tu academia? Uno aprende a desapegarse, amar a todos, servir a todos, Dios es bueno, y aprender a, coño, a estar bien ante los bajones. Porque yo he aprendido que hay momentos buenos, hay momentos malos, hay momentos en que el mundo se te voltea. ¿Y cómo te manejas en esos momentos? Yo lo veo con mucha curiosidad, o sea, yo he llegado allá a estar convencido de que no soy yo, o sea, ILC tiene vida propia, ILC me muestra el camino, ILC Academy tiene un grupo de personas que yo amo, que yo sirvo, y todo lo que yo hago es para aportar más valor a mi equipo y a las personas que quieren estudiar con nosotros. Y yo lo que enseño es coaching, o sea, yo enseño lo que yo hago porque yo coacheo todos los días, yo estoy metido en las plataformas, yo sé lo que necesita la empresa. Entonces, cuando viene con mucha teoría una persona a hablarme de la inmortalidad del cangrejo, del coaching, digo, brother, come on. Para una persona que esté viendo esto y no sepa qué es coaching, porque hace poco tiempo, no sé, hace, no, no sé, 8 años como que había en la calle, todo el mundo ahora es coach. ¿Mm? Y cualquiera se hace coach y no sé, siento que el mercado en general, mucha gente hablaba muchas cosas. Hay coach buenos, hay coach malos. ¿Qué es coaching? Mira, coaching es el proceso de transformación personal más poderoso que tiene el planeta. Es una práctica muy particular porque no está regulada por un currículum universitario.
Es Ok. una palabra cotidiana y se utiliza de diferentes formas. Cualquier persona puede decir que es coach porque ayuda a otros. Pero para hacer el trabajo de poder establecer un espacio de intercambio donde el cliente por sí mismo logra una gran revelación que le permite decidir para tomar acción contundente hacia objetivos claros desde la naturaleza del poder personal. Eso requiere un entrenamiento, eso requiere unos conocimientos, eso requiere el desarrollo de ciertas competencias que implica práctica y estudio, ¿no? Y compromiso. Ahora, cualquier persona que le esté apasionando esto puede ser coach. O sea, yo trabajo con lo que tú traes. ¿Tienes algún contract con la mentoría? Es que mira, ya cuando empezamos, yo te voy a decir cómo es la cuestión. Coaching trabaja con la forma como el cerebro aprende, ¿ok? El cerebro humano, el ser humano es gestáltico, es decir, necesita completar la forma, esa es la gestalt. Es decir, el cerebro humano no puede estar en un lugar de no saber. Tu cerebro tiene que saber qué sucede y por qué no suceden las cosas. Así sea mentira. ¿Cómo es eso? El cerebro humano, no, es que yo soy muy flojo. Bueno, él sabe, él está en una posición que él sabe por qué tú no logras ¿De las dónde cosas. agarrarse? Ajá, se agarra de que soy flojo. Entonces, te mantiene ahí. Porque el cerebro nosotros estamos diseñados para sobrevivir, no para prosperar. Nosotros todavía tenemos el código genético de nuestros ancestros. Que los perseguía el mamut. Entonces, ¿qué hace coaching? Al hacer las preguntas, las famosas preguntas poderosas, tú cuestionas tu forma de pensar y eso abre el espacio del cerebro, porque empieza a dudar, coño, entonces yo no soy flojo. Y ahora el cerebro está en un lugar de no saber, porque le quitaste aquello a lo cual se aferraba. Y ahí es donde viene el famoso insight, porque ahora empieza a desarrollar nuevos puentes, que son nuevas creencias. Entra a un nuevo no saber y eso cambia la bioquímica del cerebro. Y por eso es que es tan poderoso. Y cuando tú estás coachando, que tú sabes que tú haces esas preguntas que la persona se queda mirando para el techo, Que se le vuela la tapa de atrás del cerebro. y nadie te habla de esto, pero eso es un trance hipnótico. Y en un trance hipnótico, coño, la persona está más propensa a entender algo que sea de provecho para él. Entonces ya tú, dentro del espacio de coaching, tú lograste el que la persona por sí mismo se comprometa. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Cuál es el próximo capítulo? ¿A qué te vas a qué vas a dedicar tus próximos 7 días? Y la persona se le eleva la energía y comienza a pautar acciones. Ahora, eso no significa que el coach no pueda expresar algo que sea de provecho para el cliente. ¿Ok? Porque la parte de coaching ya se realizó. Entonces tú puedes combinar eso con algo que el cliente necesita si es que lo necesita. Porque hay empresas que nos contratan como coaches, pero nos dan un librito. Mira, esta gente está aprendiendo este esquema de liderazgo y para dar feedback. Yo necesito que tú los entrenes en esto también. Entonces, hay una combinación de coaching y mentoría, pero es coaching. O sea, ¿para qué vas a cambiarle los nombres? Tú estás apoyando, ayudando a una persona. A ti te contratan las empresas para que el cliente logre resultados. Ellos saben que con eso aumenta la venta, la productividad y el bienestar. ¿Por qué crees tú que en el mundo del crecimiento personal o de los entrenamientos personales hay personas que avanzan muy rápido cuando van a un seminario, cuando leen un libro, y hay otros que asisten y no? Mira, es una cuestión de compromiso
y de trabajarse. Yo creo que si estás estancado es que necesitas un acompañamiento. Una cosa es asistir, en un entrenamiento, en un encuentro corporativo, se avanza porque tú conoces gente. O sea, cuando tú vas para una conferencia, la ley de asociación, yo creo que ahí hay un avance muy importante. Leer, pero si no estás avanzando, oye, búscate un coach para que puedas explorar cuál es la razón por la cual no estás tomando acción. Porque todo comportamiento problemático, toda creencia limitante, tiene una intención positiva. Proteger, prevenir o proveer. Entonces quizás todavía estás pegado en tu mente con la alucinación de que lanzarte te va a causar más dolor que el dolor que estás padeciendo por no lanzarte. Exacto. Entonces, oye, ahí te tienes que explorar con un coach. Y en esos momentos, cuando no tenías nada seguro, no sé si te llegaste a sentir estancado, ¿tú buscaste a alguien? Yo encontré a muchos alguienes y no fue porque los busqué. A mí se me acercaron personas que me apoyaron, que me ayudaron, que me enseñaron. A mí se me acercaron personas que querían que yo me asociase con ellos, que fueron extraordinarios coaches para mí. Eh, el doctor Jan Moller, Jacinto Gutiérrez, Gerald Whalen con surfing. Y por casualidad siempre conseguía algo, un maestro. Y yo creo que sí, cuando tú te lanzas al vacío, es como en el ciclo del héroe de Joseph Campbell. La vida te pone en el camino maestros, te pone personas, te pone guías que te ayudan. Eso está muy poderoso. Cuéntame un poco del ejecutivo surfista. ¿De dónde salió primero el nombre? Yo recuerdo que leí la historia y una metáfora, ¿no? Mira, el Ejecutivo Surfista 1 narra mucho de lo que yo estaba padeciendo en el 98 y 99, que estaba en el trabajo y estaba en la empresa y ahí está todo. Cosas que salen en ese libro me pasaron. Claro, después hay un relato de una visita corporativa que es surfista, entonces este también es surfista el personaje y se van a Cuyagua a una gran marejada y hay una aventura, ¿ok? Es un ciclo del héroe bien bonito. Al final del libro el héroe toma una decisión y se va. Ese libro lo tuve engavetado 8 años hasta que en un entrenamiento que hice con Wolfgang Hoffmann de creencia, me hicieron ver que eso lo tenía que sacar y lo saqué. Y fue un boom. Y 10 años más tarde saqué el Ejecutivo Surfista 2, que ya tiene otros personajes, otra trama, pero sigue también una historia donde hay cosas que suceden ahí que también, o sea, es una mezcla entre autobiografía, fantasía y aventura de surfing. ¿Cuánta gente crees tú en el mundo están ahorita anclados a un trabajo viviendo eso que tú sabes que yo también lo viví? Creo que la mayoría que emprendemos pasamos por eso de estar en un trabajo, no querer estar ahí, pero hay gente que se cala a los 20, a los 30 años. Son la gran mayoría. Y tú lo ves allá atrás. Allá está el centro financiero de Miami. Miles de personas, su traje y corbata entrando. Hay quienes lo hacen porque realmente sienten que sirven. Sí, que les gusta, les apasiona. Pero, oye, te limita a un lugar que coarta la ambición de tener más. Entonces, yo creo que el mundo está ahorita en una transición de abrirte posibilidades, pero es muy fácil caer en el día a día. Es que el sistema está diseñado para que tú, con un trabajo como cajero del Chase Manhattan allá, del JP Morgan, tú trabajas todos los días, los viernes tienes seguro tu cheque, vas para tu casa, el fin de semana la pasas bien, lunes otra vez. Y así puedes estar años, años. Y para muchas personas, eso se convierte en su realidad.
Sin embargo, yo creo que al final todos estamos buscando un propósito. No necesariamente te tienes que volver empresario, pero sí encontrar algo que más allá del día a día te dé bienestar, te dé Propósito. propósito, te dé alegría, te dé una razón para seguir. Yo creo que yo soy una anécdota, la voy a contar rapidito. Recuerdo cuando fui a la certificación, tú pediste un voluntario. Yo en ese momento creo que sí era muy tímido y yo levanté la mano y me escogiste y ahí yo me di cuenta que no me gustaba el trabajo donde estaba, que no me gustaba la vida que llevaba y a partir de ahí mi vida dio muchos cambios. Eh, Quién sabe si no hubiese ido a esa certificación, de repente estuviera todavía trabajando en esa empresa. ¿Qué anécdota recuerdas tú que tú dices que tú hayas tenido una intervención con alguien y tú digas, wow, No, bueno, cuando yo estaba comenzando a dictar la certificación, a mí me nombraron presidente de la Asociación Venezolana de Coaching. ok, Entonces, em, había una formación en la Universidad Central de Venezuela, de coaching, hey, en el Instituto de Posgrado, que lo daba Idear Consultores. Y a mí me invitaban en la semana final para hablarles de la Asociación Venezolana de Coaching y que hablase de ventas, de la venta, de la cuestión, porque yo hablaba mucho de ventas, del coach que tenía que... Y entonces yo me fui un día a dar esa charla. Y me recuerdo quiénes estaban ahí en ese salón, porque ahí estaba Carlos Raúl Villanueva, que es un gran coach que ahorita está en Porto Alegre, España. Estaba Carla Cofiño, Carla Cofiño. habían unos cuantos más. Y entonces yo estaba hablando de la asociación y tal, y ellos sabían que en las certificaciones yo hacía una demostración en vivo, las demostraciones en vivo. Tipo Tony Robbins, Sí, tipo, que pasaba la gente adelante. Fernando, adelante. Nosotros queremos ver una demostración del coaching. Digo, no, no, bueno, en realidad no estamos aquí para eso. Vine aquí a hablarles de la... No, 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 una demostración, una demostración, una demostración, Entonces, coño, yo dije, bueno, está bien, chicos. ¿Quién quiere pasar? Y pasó un señor. Y fue como una sesión relámpago, ni 15 minutos. Como un grow rapidito. Pregunta, responde. Y el hombre me decía que él estaba trabajando en una empresa petrolera. Él trabajaba en PDVSA. Y sabes que si trabaja en PDVSA, es un ingeniero, en aquel tiempo era la más NASA. plata. Y entonces, pero que él no estaba satisfecho porque su jefe y la vaina, y qué te apasiona esto, lo que tú haces, a mí me apasiona esto. Y empezamos a hablar sobre, ¿y qué significa esto para ti? Y me dice, es que esto es todo, esto es lo que me representa a mí. Y bueno, Y yo lo que quería era dar una pequeña demostración de la pregunta, la escucha. Y por supuesto llega un momento que le digo, bueno, entonces, en base a todo esto que hemos conversado, ¿cuál es el próximo capítulo? ¿Qué vas a hacer al respecto? Y el tipo se me queda mirando y me dice, mañana mismo voy a renunciar a la empresa. Y yo, y todo el mundo, ¡eh! Mire, bueno, ese señor es Gabriel Osorio. Gabriel Osorio es. Él es el CEO de una empresa que dicta la certificación de coaching ejecutivo. Ya tiene 23 cohortes. Él vive en Quito, Ecuador. Wow, Él es muy reconocido, hizo toda su carrera y le va muy bien. Sobreviviente de cáncer también, súper. imagínate. Ya que hablaste de venta, para ir terminando, ¿qué, si tuviéramos aquí un grupo de vendedores, cuáles serían tus bullet points para ser un buen vendedor? Mira, hay mucha técnica y el vendedor en este momento la tecnología de la comunicación en venta está muy bien fundamentada. O sea, cualquier vendedor, ustedes pasan por sus propios entrenamientos y saben qué decir, cómo abrir el diálogo, cómo escuchar al cliente, cómo hacer tu pitch de venta.
cómo manejar objeciones, cómo negociar y cómo cerrar. Técnicamente, yo te recomiendo, ve más allá, o sea, cree en el cliente, sirve al cliente, ama tu cliente. Y cuando digo ama a tu cliente, no te estoy diciendo que ama románticamente. Préstale atención, acéptalo como es, bríndale la libertad de elegir y de actuar, bríndale aprecio. Esos 4 componentes son los componentes primordiales del amor. Si tú haces esas 4 cosas, hay una conexión energética muy fuerte, que la persona va a querer, coño, comprar lo que tú tienes porque Sea lo que sea. siente que tú le importas. Bueno, yo tengo gente que me llama para la certificación y yo no le vendo la certificación. Yo, la otra vez me llamó una señora que se inscribió en la certificación porque ella me estaba pidiendo algo y yo le recomendé a, a Martín Daulerio en Argentina, porque ella vive en Argentina. Le recomendé a otro señor para que la ayudara con esto y esto. Y ella al final me dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que tú me recomendaste cosas que no eran de tu escuela. Y eso me dice mucho de quién eres. Digo, mira, era lo que tú estabas buscando en ese momento. Y se está certificando ahora en Primero fue a hacerlo. hacer otras escuelas y vino ahora. No, sino que ella optó al final a decidir, no, yo me voy a inscribir con este señor. Me gustó mucho esto, para poner esto como la guinda del pastel, ¿cómo haces con tu entorno? A, a mí me pasa que de repente si llego a hacer coaching, veo las cosas, ayudo, eh, entiendo, pero cuando nos vamos al lado personal, para mí ha sido muy retante. No, mira, la vida personal de uno es la vida personal de uno. O sea, uno tiene su alto y bajo. O sea, yo soy desordenado, a mí me gusta la rumba, yo juego PlayStation. Pero hay algo que sucede con la responsabilidad de un equipo. Cuando tú tienes una empresa, tú sirves al equipo. A veces el equipo no se da cuenta que todo lo que uno hace es para brindar apoyo a personas, a veces hasta familias. Y yo creo que la energía de quien lo dirige lo saca adelante. Y bueno, en coaching uno hace el mejor trabajo demostrativo de las herramientas de desarrollo personal y profesional. Pero eso no significa que somos perfectos. Tú como coach no caminas sobre el agua, no multiplicas los Lo- panes. O Cuidado. sea, oye, uno es normal y corriente, uno le Correcto, gusta sus cosas y uno comete errores. Pero eso es parte de ser humano. humano. Y ahorita que le hablamos a los vendedores, ahora cuando tienes que dar un discurso a equipos, ¿qué, qué puede llevar un equipo a un siguiente nivel? Lo que puede llevar un equipo al siguiente nivel es el equipo decidiendo que quiere llegar al siguiente nivel. O sea, porque ¿Cómo me dijeron eso? yo no voy a decirle al equipo qué hacer. Yo trabajo con la energía del equipo y a través de ciertas fórmulas reflexivas logro que el equipo crea de lo que es capaz. Crea en sus talentos, en sus fortalezas latentes, en su capacidad de comprender a los demás, en la capacidad de ver que más allá del logro de objetivos, hay un propósito mucho más fuerte al final y que todo tiene sentido. Las personas lo que quieren es sentir de que pertenecen, sentir de que se les vea, sentir de que se les tome en cuenta, sentir de que son capaces. Y el trabajo del líder es creer, es creer. Es más, tienes que creer más que la persona misma. Wow. Yo creo que terminamos con la cereza del pastel. ¿Alguna reflexión final? Al final tiene que ver con tu capacidad de salirte de tu propio yo. Ama a todos, sirve a todos. Dios es bueno, men.
Gracias por haberme aceptado esta invitación. Por primera vez aquí fue idea Sí, tuya, te lo sí, agradezco. Espero que haya estaría estado súper bonito. bien. Muchos aviones, perros, pero creo que fue una linda conversación. Espero que les encante y que les sirva de mucho provecho. A mí personalmente, esta conversación me ha servido de mucho. Gracias, John Quijada. Gracias.